Estamos a 8, ¿verdad? Así es. Margit, Presente. Dulce Karina, Presente. Miriam Álvarez. Presente. ¿Está Miriam? Miriam. Sí, presente. Mija, Presente. ¿las veces anteriores has estado? Sí, profe. ¿Y no se escucha bien cuando paso lista? Sí me ha pasado lista. La Bueno, primera vez llegué tarde, pero la pasada sí estaba. oye, mija, no te distraigas cuando pase lista, porque como ahorita me contestaste tarde, yo ya te había puesto falta. Y estoy mirando que ayer, la anterior y la anterior, te puse falta. O sea, fíjate, ya Pero llevarías sí, 3 faltas. profe, pero sí he estado. No, sí, yo solo quiero que me contestes cuando yo te llamo. Pero es que a veces no pueden Carlos contestar tan Ulises, rápido. Itzel, Jaime Calderón. Presente. Jaime Calderón, el mismo problema contigo. Contéstame a tiempo porque ya llevas 3 faltas, mijo. Profe, ¿Sí? Pero sí he Pero- estado en todas las clases. es que no todos tienen la misma velocidad de internet y luego se escucha como diferente tiempo. Y Como pues, con Sí, profe, eco, por ¿no? ejemplo, ajá, y sí, es yo que lo después escucho en... la lista. Es que yo los escucho a ustedes como con mucho eco. ¿Eso no se No, puede pues igual. resolver desde el anfitrión? No, eso ya es pues de cada quien. No puedo resolver nada de eso yo, profe. ah, Ajá. ah. Porque Es que- también ustedes cuando me contestan como que hay mucho eco y como que retumba. Es problema entonces de la conexión. Pues Sí, de la puede señal. ser su conexión Bueno, seguimos. de tu compu. Sí. Mayret Carmona. Julieta Cortés. Profe, me David comentó que Espinosa. Presente. Pablo Alexis. presente. Diego Fernández. Janis Guadalupe. Presente. Alejandra Itzel. ¿Está Alejandra? Naomi Galindo. Presente. Y está Alejandra. Luis Jael. Hugo García. Presente. Hugo Godínez. Presente. Javier González. Presente. Yaraletsi Gutiérrez. Alexis Hermenegildo. Emiliano Hernández. Presente. Perla Juárez. Adelaida Marcos. Presente. Presente. Michelle Márquez. Presente. Abimael Martínez. Presente. Marlene Martínez. Presente. Fernanda Medina. Presente. Yaneira Pérez. Presente. Cristian Pérez. Presente. Mariana Rosas. Presente. Priscila Romero. Presente. Viani del Carmen. Presente. Santiago Rojas. Este niño no se ha podido conectar, ¿verdad? No. No. Karen Grisel. Presente. Marta Sinaí. Presente. Aranza Rubiños. Presente. ¿Sí estás o no estás? Sí. Mariana Salazar. Emiliano Sánchez. Presente. Yotzelín Serrano. Presente. Emanuel Alejandro. Este niño tampoco se ha podido conectar, ¿verdad? Ian Moisés. Presente, profe.
Muy bien. Me dicen si se... ¿Se ve algo? No. No. Bien. Entonces, miren, vamos a seguir un procedimiento diferente porque se me hace que el que hemos seguido es muy equivocado. ¿Les parece que sea yo el que exponga todas las presentaciones? Sí. Sí. Sí, está bien, está bien. Es que si no, nada más estamos forcejeando y forcejeando y la sesión se vuelve tediosa hasta para mí. Entonces, yo voy a ir exponiendo, les prometo que voy a exponer con mucha calma y les voy a ir dando indicaciones de copia esto, anota esto, pregunto, tengo aquí a mi mano, a la mano mi lista para preguntarles de manera individual, les pido que me contesten y avanzamos. Entonces, yo voy a exponer para que ya los demás equipos estén tranquilos porque no sé por qué les toca exponer y todo mundo se pone nervioso, ¿no? Que se supone que es una simpleza lo que van a hacer. ¿Les parece que procedamos así? Sí, está mejor. Sí, profesor. Correcto. Gracias. Entonces estamos... ¿Ahí se ve algo? Muy chiquito la pantalla. Ah, ya. ¿Ahí se ve algo? Sí. ¿Ya está a nivel de toda la pantalla? Sí, profe. Sí. ¿Todos ven? Sí. Sí, profesor. Bueno, entonces esto es lo que habíamos comenzado ayer y continuamos con esto, ¿les parece? Sí, profe. Tomen notas, tienen que tomar notas porque acuérdense que terminando esta exposición les voy a hacer un examen oral de 1 por 1. Entonces, el tema es que hagamos una comparación de los ecosistemas con los agroecosistemas. Entonces, en este tema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una comparación. ¿De quién contra quién? De un ecosistema natural contra un agroecosistema. Ese es el tema. El índice, creo que este ya lo copiaron, ¿verdad? Dice, índice, definición de ecosistema y agroecosistema. Vamos a hacer una definición, la vamos a revisar a detalle de manera que quede clara. Número 1, definición. Número 2, comparación entre los agroecosistemas y los ecosistemas. Número 3, ¿qué son los subsidios de energía? Número 4, los agroecosistemas reciben subsidios de energía. Y número 5, productividad biológica en diferentes agroecosistemas. ¿Alguna pregunta sobre el índice? ¿Nadie tiene preguntas sobre el índice? No, pero No, sí está bien, profesor. Bueno, yo quiero hacerles 2 comentarios a ustedes sobre el índice, sobre el contenido de la exposición. Vean ustedes, estamos sobre esta diapositiva, sobre el contenido. Vean ustedes cómo el primer temita dice definiciones, ¿verdad? De ecosistema y agroecosistema. El segundo tema dice comparación entre ecosistema y agroecosistema. Y aquí la pregunta es,
¿Cómo los podemos comparar? Eso es algo que deben anotar. Abajo de donde copiaron el índice, por favor, tomen esta nota. Estoy en el segundo tema que dice comparación entre agroecosistemas y ecosistemas. De eso estoy hablando, ¿sí? Vamos a hacer una comparación. Y aquí la pregunta es, ¿cómo los vamos a comparar? ¿En qué los vamos a comparar? Esa es la pregunta. La respuesta a la pregunta, ¿en qué los vamos a comparar? La respuesta es en su funcionamiento energético. ¿Ya lo anotaron? Sí. Emiliano Sánchez. Yo. Mijo, Ujú. estamos hablando de hacer una comparación entre ecosistema y agroecosistema. Ajá. Los podemos comparar de muchas maneras, ¿verdad? Sí. Los podemos comparar, por ejemplo, en cuanto a las especies que contiene cada uno, especies vegetales, especies animales, etcétera. Ajá. Pero ¿en qué dije yo que nos interesa compararlo? Pues déjame compararlo con lo de en su funcionamiento energético, ¿no? En su funcionamiento energético, correcto. En eso es en lo único en que lo vamos a comparar. Al terminar el tema vamos a hacer otras comparaciones, pero todas relacionadas con la energía. ¿Sí? Ajá. Aquí yo les adelanto que si los estamos comparando, es porque hay diferencias, ¿verdad? Porque si no hubiera diferencias, no tendría sentido la comparación. ¿Y cuál es una de esas diferencias? Una de las diferencias es que a los agroecosistemas les llegan fuentes o tienen fuentes adicionales de energía. ¿Sí? Me explico. El ecosistema natural tiene una sola fuente de energía. Aranza Rubiños, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Cuál es? Es el sol. Solo el sol, es correcto. En un ecosistema natural, la fuente única de energía es el sol. Pero ¿qué pasa en un agroecosistema? Que tenemos fuentes adicionales de energía. Precisamente por eso, así se explica el tema 3 del índice. ¿Lo ven? Moisés Vázquez, ¿me escuchas? Sí. ¿Cuál es el tercer tema? ¿Qué son los subsidios de energía? ¿Qué son los subsidios de energía? Correcto. Entonces, como hay diferencias y los agroecosistemas tienen fuentes adicionales de energía, aparte del sol, además del sol, por eso es que se hace necesario hablar de qué son esos subsidios de energía. Bueno, eso es todo en relación con el contenido. Avanzamos.
Vamos a las definiciones. Estas ya las habían anotado, ¿verdad? Sí. Hay dos definiciones muy importantes que digamos que son el núcleo de la exposición, porque estamos haciendo una comparación. La primera definición es ecosistema. ¿Cómo se define al ecosistema? Constituido por elementos bióticos y elementos abióticos, ¿verdad? Esos elementos bióticos y esos elementos abióticos, ¿cómo llegan ahí? ¿Por qué están ahí? Son los del lugar. Ajá. Estos elementos bióticos se relacionan entre sí. Repito, en un ecosistema natural, los elementos bióticos, es decir, los elementos vivos, se oyen muchas voces, por favor guarden silencio. Les decía yo, en un ecosistema hay muchos elementos vivos que se relacionan entre sí. Jotzelyn Serrano. Sí, profe. ¿Cómo se ve que esos elementos vivos de un ecosistema natural se están relacionando entre sí? Pues los componentes bióticos viven en el medio abiótico. ¿Viven qué? En el medio abiótico. Pero mi pregunta fue otra. ¿Puede repetirla, por favor? Javier González. Mande, profesor. La pregunta, en un ecosistema natural hay elementos vivos y elementos no vivos. Mi pregunta fue, ¿cómo se ve, cómo sabemos nosotros, si es algo que ya estudiamos en este curso, yo se los expliqué en clase en el salón, cómo se ve que los componentes bióticos se relacionan entre sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo se ve que los elementos bióticos se relacionan entre sí? Pues por medio de la cadena alimenticia. Sí, correcto. ¿Cómo se ve que los elementos bióticos, cómo se sabe, cómo se demuestra, cómo se hace efectiva esa afirmación de que los elementos bióticos se relacionan entre sí? Eso se ve por las cadenas alimenticias. ¿Sí? ¿Y cómo se da esa relación, Javier? En concreto, ¿cómo se da? No te estoy preguntando nada diferente, te estoy preguntando lo mismo, pero quiero que me lo digas de otra manera para entender mejor lo que yo pregunto. ¿Por el ciclo de materiales y el flujo de energía? No, porque ahí ya estás mezclando elementos abióticos y estamos hablando solo de los bióticos. Tu respuesta anterior es correcta. Yo insisto en la misma respuesta que fue correcta. Fíjate, lo que yo te pregunté fue, y le pregunto a todo el grupo, ¿cómo se ve que se relacionan entre sí esos elementos bióticos? Ya dijiste por las cadenas alimenticias, dime de otra manera. Bueno, sería básicamente Es que te estoy preguntando lo mismo, solo sí, que me lo respondas de otra forma. Sí, es que, bueno, perdone. Pues, es que no sé cómo explicarlo. Bien sencillo. Sí, es que sí me sé la respuesta, pero no encuentro las palabras. Es como comiéndose entre sí. Porque uno se alimenta del otro. Ajá, sí, pero no sabía cómo decirlo. No quería decir comiéndose. Comiéndose entre sí, ¿no?
Ajá, no lo quería decir así, pero... No, porque en realidad es incorrecto, porque comiéndose entre sí es que uno se come al otro y el otro se come al uno, y no. Uno se come al otro y ese otro se comió a otro, ¿no? Que es distinto, correcto. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre con la energía cuando un organismo se alimenta de otro organismo? Repito la pregunta, pero la hago de otra manera. ¿Qué ocurre con la energía en una cadena alimenticia? Le voy a preguntar a alguien. Mariana Rosas, contéstame, porfa. ¿Se pierde el calor? ¿Eso crees que sea la respuesta correcta? A ver, ¿me puedes decir qué fue lo que yo pregunté? Mariana. ¿Ya se fue Mariana? A ver, Priscila Romero. Contéstame. Ven. Se pierde bajo la forma de calor a través No, de... mija, a ver, creo que no estamos en la misma sintonía. Es que estoy escuchando otra voz y no escucho bien. Pues debes escucharme a mí. Por eso, pero el audio se escucha otra voz. ¿Que no es la mía? Bueno, ahorita ya se cayó, pero sí se escuchaba de una mujer. Era Edgar el que estaba habla y habla, ¿no? No. La pregunta es, les estoy preguntando una simpleza, algo que ustedes ya conocen. ¿Qué pasa con la energía cuando en una cadena alimenticia un organismo se come a otro organismo y ese se come a otro y ese a otro? ¿Qué pasa con la energía? La energía fluye. La energía fluye, eso es lo que quiero que me contesten. Entonces, precisamente por eso es que se generó el concepto que se llama ¿cómo? Flujo de energía. Flujo de energía, correcto. Hasta ahí con los organismos vivos. Ahora, la otra parte de la definición. Todos los organismos, el conjunto, todo el sistema vivo de un ecosistema se relaciona con la parte no viva del ecosistema. O como decíamos antier, yo decía antier, todo el conjunto de organismos vivos de un ecosistema viven de su medio físico. Todos nos alimentamos, para vivir necesitamos el medio físico. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se ve que toda la parte viva del ecosistema se relaciona, está agarrada de la parte no viva? ¿Eso cómo se ve? ¿En qué se ve? Emiliano Hernández, ayúdanos. Con el ciclo de materiales. Con el ciclo de materiales, correcto. Con el ciclo de materiales. Y entonces ahora sí como que la explicación de las relaciones ya queda más completa, ¿no? Los componentes, y lo voy a exponer como en forma de preguntas. Están tomando notas, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo se relacionan entre sí los elementos de un ecosistema por medio de las cadenas alimenticias? ¿Cómo se relacionan entre sí toda la parte viva del ecosistema con la parte no viva? Por el flujo, por el ciclo de materiales. ¿Sí? Y ahora, si a todo esto le damos movimiento, como si todo fuera un sistema, como si todo fuera un aparato, como un aparato de los que ustedes tienen en su casa, un aparato que está constituido por distintas piezas, veremos que cada pieza tiene una función dentro del sistema.
dentro de todo el aparato. Eso es el ecosistema. O sea, a final de cuentas, si quisiéramos decir en 2 palabras, con 2 palabras, ¿qué cosa es un ecosistema? Un sistema vivo, un sistema ambiental vivo. Eso es un ecosistema. Ahora vámonos con el segundo concepto, agroecosistema. Pasamos al otro concepto. Agroecosistema. De entrada, ustedes ven que la palabra agroecosistema está formada de 2 palabras, ¿verdad? Sí. Adelaida Marcos. Sí. Dime cuáles son. Agro y eco. Bueno, está agro, eco y sistema. Pues ahí ya salieron 3, ¿no? Sí. Pero yo necesito que me digas cuáles son las 2. Rápido, mija. Agro y ecosistema. Correcto. ¿Por qué es importante que veamos que la palabra está compuesta así? ¿Por qué es importante? Y las dos palabras son agro y ecosistema. Porque de entrada el puro nombre del agroecosistema nos está diciendo que el agroecosistema es ¿qué cosa? Abimael Martínez. Sí. Contesta. Sí. Contesta. Sí. Ya pregunté. Pues porque podemos darnos una idea de la definición, es decir, que va enfocado en el ámbito agronómico. No, bueno, tienes razón, es correcto. Que va enfocado en el ámbito agronómico, pero además, ¿qué cosa? Que nos podemos dar una idea de la definición del concepto. Sí. O sea, si la palabra agroecosistema contiene a la palabra completita ecosistema, ¿eso qué les sugiere a ustedes? Karen Grisel. Sí, Karen Grisel. pues que también es un ecosistema, ¿no? Correcto, y díganlo sin miedo, no hay temor, no deben sentirse inseguros. ¿Por qué el agroecosistema se llama agroecosistema? Pues porque es un ecosistema, por eso. ¿Y qué creen que significa la palabra agro? Viene de agrícola, viene de campo, ¿verdad? O sea que a final de cuentas, un agroecosistema, dímelo en 2 palabras, Priscila Romero. Sí. Contesta. ¿Podría ser un sistema en el campo? ¿Cómo? ¿Sistema ambiental en el campo? No, mija, ya me echaste a la basura todo lo que expliqué. Respondo yo. El hecho de que el agroecosistema se llame agroecosistema y que esté compuesta esta palabra por 2 palabras, agro y ecosistema, nos dice algo muy clarito. ¿Qué cosa es un agroecosistema? Un ecosistema agrícola. Así de sencillo. Tomen nota. Ahora, entendido esto, por eso ustedes, si leen la definición de ecosistema y si leen la definición de agroecosistema, se van a dar cuenta que son definiciones muy parecidas, ¿verdad?
una definición y la otra tienen varios elementos en común. Se parece mucho. Hasta son... Sí. Hasta parecen definiciones gemelas. Ecosistema y agroecosistema. Pero, Luisa Fernanda Medina, ¿cuál es la gran diferencia que encuentras en las dos definiciones? En que uno ya está modificado por el hombre. Uno está modificado y el otro, ¿qué pasa con el otro? Está de manera natural. Correcto, muy bien. O sea, el que está de manera natural es ¿cuál? El ecosistema. El ecosistema. En cambio, el agroecosistema está modificado. Mija, tú misma, ¿modificado por quién? Por el hombre. Por el hombre. Y para que no se oiga tan en general, tan vago con eso de por el hombre, en concreto, ¿quién lo modifica? El agricultor para mejorar su cosecha. No, en concreto, ¿quién? La palabra es ¿quién? ¿Quién lo modifica? Ya lo dijiste, nomás que me echas mucho rollo, solo quiero una palabra. ¿No? El agricultor. El agricultor. Entonces, resumen, ya para cambiar de diapositiva. ¿Cuál es la diferencia entre el ecosistema y el agroecosistema? En que el agroecosistema está modificado. Y la última pregunta. Marlene Martínez, ¿en qué está modificado el agroecosistema en comparación con el ecosistema? ¿No está Marlene? Jessica Michelle, responde porfa. ¿Modifica el flujo de energía y el ciclo de materiales? Sí, correcto. ¿En qué está modificado el agroecosistema? Está modificado en el flujo de energía y en el ciclo de materiales. ¿Y por qué crees tú misma, mija, que esta es una modificación importante? ¿Por qué? Porque pudiera decir, se modifica en la variedad de especies, ¿no? Se modifica en la ubicación, se modifica en el tamaño, pero no nos estamos refiriendo a esas diferencias, sino a las dos que tú dijiste. ¿Por qué crees que esas dos son importantes? ¿No? ¿Para aumentar su producción primaria neta? ¿Cómo? ¿Para aumentar su producción primaria neta? No, mi pregunta fue otra. Margit Aguilar, ayúdale. ¿Para modificar su productividad? No, es que es algo que ya vimos en clase. A ver, se los recuerdo a todos, anótenlo, escríbanlo. Escriban todos. ¿Cuál es el criterio para saber si lo que estamos mirando, si lo que estamos viendo, lo que hay en un lugar es ecosistema o no es ecosistema? ¿Cuál es ese criterio? ¿Cuál es? Respóndanme. ¿La transformación energética? No, se los dije en clase, ahí les va. Les debería yo de encargar una plana que me escribieran 100 veces como en la primaria. Para saber si lo que estamos mirando es ecosistema o no lo es, tiene que estar presente dos cosas: flujo de energía y ciclo de materiales. Si no hay flujo de energía y ciclo de materiales, no es ecosistema. Y puede haber plantitas,
y puede haber piedritas y puede haber todo lo que quieran, pero si no hay flujo de energía y ciclo de materiales, ahí no hay ecosistema. Precisamente como es lo más importante, digámoslo así, como es lo esencial del concepto de ecosistema, en esto esencial es en lo que está modificado el agroecosistema, ¿sí? Bueno, hasta aquí ya creo que es todo lo de esta presentación. ¿Alguien tiene dudas? Es conveniente que las aclaren ahora, que tienen la duda en fresco. A ver, preguntas. David Espinosa Almaraz. Sí, profe. ¿Tus dudas? Sería que entonces los subsidios de energía serían como por ejemplo los fertilizantes que se le agregan a los campos de cultivo, ¿verdad? Sí, sí lo son, pero eso apenas se los voy a explicar, eso está más adelante. Pero sí, ok. sí son esos. Ok, bueno, de esta parte de la presentación no tendría ninguna duda. Correcto. ¿Alguien tiene dudas? Avanzamos entonces. Ya todos ven la siguiente diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí. Dice comparación entre ecosistemas y agroecosistemas. Aquí la pregunta es, ¿qué se va a comparar? ¿Y qué es lo que se va a comparar? La respuesta está en el rectángulo verde, ¿lo ven? ¿Qué se va a comparar? Bueno, Sí. se va a comparar el ecosistema contra el agroecosistema. ¿En qué se van a comparar? ¿Cuál es el punto de comparación? Cópienlo. Se van a comparar en su funcionamiento energético. Yo creo que aquí no hay gran cosa que explicar. Avanzamos. Para poder comparar un ecosistema contra un agroecosistema y para que la comparación resulte, para que la comparación signifique algo, para que la comparación sea clara, se toma un ejemplo de ecosistema natural. ¿Y cuál es el ecosistema natural que estamos viendo ahí? La selva tropical lluviosa en un país que está en el Caribe que se llama Puerto Rico. Ese es el ecosistema natural. ¿Y contra qué lo vamos a comparar? Contra el cultivo de alfalfa en Estados Unidos. Entonces, vean, tenemos un ecosistema natural y un agroecosistema. ¿Por qué la selva tropical lluviosa? Porque es de los ecosistemas más productivos desde el punto de vista biológico. Digamos que es el máximo, el que más produce. ¿Y por qué el cultivo de alfalfa? Porque es de los cultivos más tecnificados. ¿Sí? Por eso se escogieron esos dos. Si no se hubiera escogido desierto en el estado de Coahuila, ¿no? Contra maíz temporalero en Tlaxcala, y eso no tiene sentido, sino que son los dos extremos. ¿Sí se entiende? Contéstenme. Sí, sí, profe. Avanzamos. Esta tablita cópienla, les voy a dar 2 minutos para que la copien completa. Cópienla. Bueno, entonces vamos a comparar ecosistema y agroecosistema, ¿sí? Si se fijan en la tablita dice así: cultivo de alfalfa en Estados Unidos, selva tropical lluviosa en Puerto Rico. Y los 3 aspectos, dijimos que iba a ser su funcionamiento energético, son los siguientes.
productividad primaria bruta, consumo en respiración de eso que se produce y productividad primaria neta, ¿no? Y está en kilocalorías por metro cuadrado al año. Son las unidades. Para no hacernos bolas y estar diciendo a cada rato 24,000 kilocalorías por metro cuadrado al año, aquí solo aparecen las cantidades. Y quiero que vean algo. ¿Cuánto es de productividad primaria bruta en la selva tropical lluviosa en Puerto Rico? ¿Cuánta cantidad ven ahí? David Espinosa. 45,000 kilocalorías por metro cuadrado por año. ¿Cuánto? 45,000. Correcto, 45,000. Eso es lo que produce la selva tropical lluviosa. ¿Y cuánto produce tú mismo el cultivo de alfalfa? 24,000. Correcto. ¿Quién produce más? La selva tropical lluviosa. Correcto. Muy bien, tú mismo. ¿Cuánto se consume de eso que se produjo? ¿Cuánto se consume en respiración en la selva tropical? 32,000. ¿Y en el cultivo de alfalfa? 9,000. 9,000. ¿Qué cosa es lo que notas? Ahora mira los porcentajes. Pues que el consumo de respiración es mucho menor en el cultivo de alfalfa que en la selva tropical lluviosa. Muy bien. Y si a la producción primaria bruta le restamos una simple resta aritmética, le restamos la energía que se consume en respiración, ¿qué cosa es lo que nos queda tú mismo? La producción primaria neta. Muy bien. Y a final de cuentas, ¿qué notas? ¿Quién tiene mayor productividad primaria neta? ¿El cultivo de alfalfa o la selva? El cultivo de alfalfa. Correcto, muy bien. El cultivo de alfalfa acumula 62%, que es la producción primaria neta, y la selva tropical lluviosa solo el 29%. Así, sin cambiar de diapositiva, tú mismo, mijo, ¿me podrías decir por qué la selva produce tanto y acumula tan poquito? Porque su consumo de respiración es mayor. Correcto, muy bien. ¿Y por qué crees que su consumo en respiración es mayor? Porque los componentes del ecosistema, del ecosistema, no están tan evolucionados, se podría decir, para consumir poco. No. La respuesta es más simple. Diego Fernández. Diego, te voy a hacer una pregunta de primer año de primaria. ¿Quién crees que consume más energía? ¿Quién crees tú que necesita más energía para mantenerse vivo? ¿Un ratón o un elefante? Elefante. ¿Verdad que sí? Yo también creo que necesita más energía el elefante, ¿verdad? Para mantener vivo todo ese cuerpezote. Bueno, hagan de cuenta que la selva tropical lluviosa es el elefante y que el cultivo de alfalfa es el ratón. Ahora sí entendí con el elefante. ¿Cómo? No entendí. Entonces, ¿por qué? Ahora sí, lo anotan. ¿Por qué la selva tropical lluviosa requiere el 71% de toda la energía que capta? ¿Por qué consume el 71%? Pues por el volumen, por el tamaño de la selva. ¿Qué tenemos en la selva? Pues árboles de 40 metros de altura, ¿no? Y hay selvas que no hay un solo espacio en que no haya vegetación, todo está lleno de árboles, de plantas. Todo eso requiere energía para mantenerse vivo. En cambio, ¿cómo es el cultivo de alfalfa? Solo cubre la superficie. ¿Y cuál es la altura máxima que puede alcanzar una plantita de alfalfa? 45 centímetros, ¿no?
Digamos que ese es su tamaño. Esa es la razón de por qué consume menos energía. Pero hay otra razón. ¿Por qué consume menos energía? ¿Por qué puede acumular tanta? ¿Acumula cuánto? El 62%. Lo ven en la tablita, ¿verdad? Porque el cultivo de alfalfa, a diferencia de la selva tropical, recibe ayuda, tiene auxilio. ¿En qué recibe ayuda? En que tiene fuentes adicionales de energía. ¿Qué es lo que en el índice aparecía como? Hugo García. Sí, profe. Responde. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? No te oigo. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Mijo, creo que es la segunda pregunta que te hago y estás como distraído. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Hugo Godínez. Sí, mande, profe. Responde. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta también? A ver, lo que yo estoy diciendo es que la alfalfa, que es lo que tienes en tu tablita, Ajá. acumula el 62% de energía, ¿verdad? Sí. Tan la acumula que ahí aparece como PPN, producción primaria neta. Ajá. Pero la selva acumula solo el 29%. Sí. Ya dijimos que una parte de la explicación es que la selva, por el cuerpezote que tiene, por el volumen de la selva, pues requiere más energía. Ajá. La comparación de ratón-elefante. Sí. Pero que hay una segunda razón, y que la segunda razón es que un cultivo, en este caso un agroecosistema, recibe ayuda, tiene auxilio porque tiene otras fuentes adicionales de energía que no tiene el ecosistema natural. Sí. Y la pregunta es, en el índice, cuando comenzamos con esta exposición, con esta presentación de PowerPoint, en el índice, en el contenido, ¿cómo aparecía allí? ¿Cómo se llama? ¿Subsidio de energía? Subsidios de energía. Muy bien. ¿Qué es lo que sigue, verdad? Ahí está esto, ya lo explicamos. Solo lo leo. En general, los agroecosistemas tienen menor productividad primaria bruta, pero tienen mayor producción primaria neta. Eso es lo que se ve en la tablita, como que son conclusiones de la tablita. Un ecosistema natural en general tiene mayor productividad primaria neta, pero consume mucho en respiración y a final de cuentas tiene menor producción primaria neta. Avanzamos. Dice gasto de energía mediante la respiración. En un ecosistema hay mayor gasto de energía y por lo tanto hay menor producción primaria neta. En un agroecosistema está al revés. Menor gasto de energía y por lo tanto hay mayor producción primaria neta. Y es la pregunta que ya estamos diciendo, ¿a qué se debe? A los subsidios de energía. Profesor. Sí, dime. Bueno, cabe destacar que, en la anterior diapositiva había un error. Decía, ¿por qué hay menor gasto de energía en los ecosistemas cuando es agroecosistemas? Fue un error de mi parte. ¿Por qué hay mayor gasto de energía? Está al revés, ¿no? Porque hay mayor y por lo tanto hay menor.
No, es que aquí era agroecosistema, no ecosistema, profe, en la diapositiva. No, sí te entiendo, pero si cambiamos la palabra menor o mayor, ¿se entiende bien? Sí. Sí, avanzamos. Dice, ¿qué son los subsidios de energía? Y ahí está la definición, por favor, cópienla. ¿Qué es un subsidio de energía? Y ahorita la comentamos, ¿sí? ¿Ya quedó? No, todavía no. Ajá. ¿Ya quedó? Sí. Dice, ¿qué son los subsidios de energía? Ya, profe. Ah, sí. Miren, la palabra subsidio es una palabra de español, no es una palabra de agronomía, no es un término técnico. ¿Qué cosa es un subsidio? En español corriente, en el español de la calle de todos los días, ¿qué es un subsidio? Una ayuda económica. Una ayuda, eso es un subsidio, una ayuda. Ahora sí díganme ustedes, ¿qué creen que son los subsidios de energía? Alejandra Itzel. Yo sería una ayuda, ¿no? Para aumentar energía. O una ayuda de energía, es decir, una ayuda es la llegada extra de algo que no tenemos, ¿no? Entonces, ¿por qué en los agroecosistemas hay subsidios de energía? Porque hay fuentes adicionales de energía. ¿Cuál es la fuente única de energía en un ecosistema? El sol. El sol. El sol. ¿Y cuáles son las fuentes de energía que pueden haber en un agroecosistema? Fertilizantes, nutrientes. Pero empiecen por el principio. Primero, la número 1, ¿cuál es? El sol. El sol. El sol también, no podemos excluir al sol. ¿Qué otra? Agua. La energía eléctrica. Por ejemplo, adentro de un invernadero, ¿a poco no hay lámparas? Energía eléctrica. ¿Qué otra fuente de energía? En un agroecosistema. ¿Cuál?
Energía mecánica. ¿Y eso cómo se ve? Con las maquinarias. Más bien es la energía del diésel, ¿no? Pues sí. Es la energía del diésel que mueve la máquina. Entonces, vean ustedes, ¿por qué se habla de subsidios de energía en un agroecosistema? Pues porque hay fuentes adicionales de energía. La única fuente en un ecosistema natural es el sol. ¿Qué pasa en un cultivo agrícola, en un agroecosistema? Está el sol, está la electricidad, están los combustibles de las máquinas, está el agua de riego y están los fertilizantes. Ahora, alguien pudiera preguntarse, ¿la energía del diésel que mueve al tractor se va a acumular en la planta? No, no es así. ¿La energía eléctrica que mueve un motor para el agua de riego se va a acumular en la planta? No, no es así. A final de cuentas, en un cultivo, en un agroecosistema, la única fuente de energía que se puede acumular es la del sol. Y entonces, ¿cómo participan estas fuentes adicionales? Con lo que ustedes acaban de copiar en su cuaderno y que están mirando en su pantalla. Vean lo que dice. ¿Qué es un subsidio de energía? Son todas aquellas fuentes de energía que hacen posible que otra energía tenga facilidades para acumularse. Es lo que dice la diapositiva. ¿Sí? Me explico. ¿Cómo es posible que la energía eléctrica que mueve la bomba para el agua de riego permita que no haya desperdicio de la energía acumulada por la planta, de la producción primaria bruta, y que por lo tanto la planta tenga mayor producción primaria neta? ¿Cómo es posible que suceda eso? Algo muy sencillo. Supongan que no hubiera bomba para el agua de riego y no hubiera riego. ¿Qué tiene que hacer la planta si quiere encontrar agua? Gastar energía. Pablo Alexis Espinosa. Sí, profesor, gastar energía para hacer que las raíces profundicen más en la tierra y así buscar agua, ¿no? Al revés, profundizar, hacer crecer sus raíces, y por lo tanto habrá consumo de energía, ¿verdad? Sí, profe. Pero como llega el agua de riego, entonces, ¿cuál es el efecto? Ya no tiene que gastar energía en hacer crecer las raíces, y por lo tanto, ¿qué pasa con esa energía? Se acumula. Se acumula como producción primaria neta. Neta. ¿Sí se entiende entonces qué es un subsidio de energía? Sí, profe. Sí. Es un tipo de energía que ayuda a que la otra se acumule. Así se puede definir. ¿Sí? ¿Quedó? Sí. Ahora, ¿por qué estamos hablando de subsidios de energía? ¿Cómo apareció esto si empezamos hablando de ecosistemas? Porque los subsidios de energía son la diferencia de agroecosistema con ecosistema, ¿no? Muy bien, avanzamos. Aquí está lo que ya comentamos. Los agroecosistemas reciben subsidios de energía en forma de suministros. Y ahí está la flechita color de rosa. Los subsidios de energía entran a los ecosistemas en forma de suministro de energía. Ojo, vean cómo dice. Entra al ecosistema, no a la planta, ¿no? En los agroecosistemas, el gasto de energía mediante la respiración se contrarresta al conservar producción primaria neta mediante suministros de energía. Algo que ya expliqué. Avanzamos. ¿Cuáles son los suministros de energía? Son ejemplos, ¿no? El agua de riego, la fertilización, la labranza, el control fitosanitario. Cristian Pérez, ¿me escuchas? Sí, profe. A ver, explícanos a todos, ayúdanos.
de por qué la labranza, ahí tú ves que va un tractor con un arado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué crees que la labranza sea un suministro de energía al agroecosistema? Porque ayuda a remover la tierra y las plantas penetran sus raíces de una manera mucho más fácil que si no estuviera labrada. Correcto, muy bien, muy bien. Karen Grisel, ¿me escuchas? Sí. ¿Por qué el control fitosanitario, el control de plagas, crees tú que sea un subsidio de energía? Pues porque así ya no combaten las plantas. A ver, no escuché. Bueno. Porque se hace más corta la cadena alimenticia. A ver, no, mija, tienes que dar la misma explicación que dio tu compañero anterior. ¿No? A ver, Cristian Pérez, ayúdale, porque se me hace que no estaba conectada. ¿Sí me oyen? Sí, sí, profe. Cristian Pérez. Sí. Ayúdale a tu compañera que estaba distraída. ¿Por qué el control fitosanitario es un subsidio de energía? Cinco y media. Bueno, no, a las 6. Bueno. ¿No? Emiliano Sánchez. Ajá. Ayúdales. Pues yo digo que es porque al haber control fitosanitario, se evita que haya enfermedades o diferentes plagas que puedan producir que haya un escape de energía ahí, y ya de esa manera pues se regula más y ya termina con mayor producción primaria neta. Correcto, muy bien, así es, avanzamos. Y aquí están exactamente los tipos de energía. Dice, suministros de energía en los agroecosistemas. La electricidad o combustibles, ¿no? Ahí está. Electricidad y combustibles. ¿El combustible lleva energía? Sí, es energía química, ¿verdad? Y tenemos que en la actualidad hay agroecosistemas tecnificados. En la actualidad, además de la alfalfa, que es un cultivo a cielo abierto, tenemos algo más moderno, la producción en jitomate, que eso se da en invernaderos. Actualmente el cultivo de jitomate es altamente productivo. Me parece que se pueden producir hasta 300 toneladas al año por hectárea de jitomate en invernadero. 300 toneladas. Claro, la mayor parte de ese peso de las 300 toneladas es agua, pero no dejan de ser jitomates, ¿verdad? Dice, un ejemplo de un agroecosistema tecnificado es la producción de jitomate en invernadero. Y también tenemos agroecosistemas tradicionales, como las chinambas en Xochimilco, y una cosa que existe en los valles centrales de Oaxaca y que está a punto de desaparecer, o si es que ya desapareció, como agroecosistema tradicional, una cosa que se llamaba riego con cántaro. Y se llamaba riego con cántaro porque como no había agua de riego ahí, el agricultor oaxaqueño acarreaba el agua en su burro en unos cántaros.
y le iba poniendo el agua planta por planta. Entonces, así se explica esto. Dice, ejemplos de agroecosistemas tradicionales muy productivos son las pequeñas parcelas de cultivo en los valles centrales de Oaxaca o las chinampas en Xochimilco. En general, podemos sacarlo como conclusión. Como conclusión, ¿cuáles son los agroecosistemas más productivos? ¿Cuál es la respuesta? Moisés Vázquez. Los que se les implementa subsidios de energía. Correcto. A ver, repito la pregunta para que anoten, para que escriban. La pregunta es, en general, escuchen cómo digo, en general, ¿cuáles son los agroecosistemas más productivos? ¿Y cuál es la respuesta? Los más tecnificados. ¿Por qué los más tecnificados? Ian Moisés. Porque son los que... Porque son los que tienen más subsidios de energía, ¿verdad? Sí. O sea, a final de cuentas, jóvenes, grupo completo, ¿qué es lo que explica la mayor productividad primaria neta en un agroecosistema? Aranza Rubiños. ¿Mande? Responde. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Qué barbaridad con ustedes. Es que mi audio se traba mucho. Pues sí, ya me desarmaron. Cada vez que estén distraídos haciendo quién sabe qué, pues le echarán la culpa a la máquina, ¿verdad? Transformo, Pues es que no ya no todos se los pregunto. Conexión. Conclusión. Los agroecosistemas en general, son más productivos que los ecosistemas. Esa es una conclusión en general. ¿Y a qué se debe la mayor productividad? La respuesta es a los subsidios de energía. Y no hay otra respuesta, solo esa. Y ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, ¿por qué en algunos agroecosistemas tradicionales como las chinampas pueden ser más productivos que los agroecosistemas modernos tecnificados? Chinampas es producción tradicional. Sin embargo, son altamente productivos. ¿Cuál es la explicación que un agroecosistema tradicional como riego con cántaro o chinampas sean tan productivos? ¿Cuál es la respuesta? La misma. Hay fuentes adicionales de energía, hay subsidios de energía. Pero la gran diferencia es que para que estos agroecosistemas tradicionales sean altamente productivos, aquí no hay combustibles, ¿verdad? Porque ni hay tractor. Aquí no hay energía eléctrica. Entonces, ¿de dónde viene ese subsidio de energía? De la mano de obra. Como los que sean de áreas rurales se habrán dado cuenta que en las áreas rurales, sobre todo en las familias campesinas, todavía las familias campesinas tienen muchos hijos, ¿no? Es común. En la ciudad, los matrimonios tienen un hijo, máximo 2. Y en países desarrollados, por ejemplo en Francia, hay matrimonios que no tienen ningún hijo. Pero en México, en las áreas rurales, en las áreas más atrasadas de nuestro país, ¿cuántos hijos puede tener un matrimonio? 6 hijos. Y los mete a todos a trabajar en la parcela. Es trabajo humano, ahí está el subsidio de energía, ¿sí? Pues jóvenes,
Al final hay una tablita que dice características que distinguen a los ecosistemas de los agroecosistemas. Y los criterios en que se compara al ecosistema contra el agroecosistema son fuente de energía, estructura trófica, diversidad de especies, ciclo de materiales, control y productividad neta. ¿Cuál es la fuente de energía en un ecosistema? El sol. En un agroecosistema es el sol, la energía eléctrica, la energía de los combustibles, la energía humana, la fuerza de trabajo humana, ¿verdad? Es la comparación. ¿Cómo es la estructura trófica? En el ecosistema tenemos redes alimenticias, cadenas alimenticias completas. Y en el agroecosistema tenemos cadenas alimenticias muy cortitas. Tienen un elemento o dos y ya. ¿Cómo es la diversidad de especies? En el ecosistema hay de todo. ¿Cómo es la diversidad de especies en el agroecosistema? Solo hay una especie. ¿Y cuál es esa especie? El cultivo. ¿Cómo es el ciclo de materiales? En el ecosistema se van acumulando nutrientes. ¿Y cómo es el ciclo de materiales en el agroecosistema? Hay pérdida de materiales, hay pérdida de nutrientes. ¿Por qué? Por la cosecha. Se saca la cosecha y se lleva a la ciudad. Se pierden materiales de ese lugar. ¿Cómo es el control? En el ecosistema hay control. En el ecosistema no hay control, es natural. En el agroecosistema el control lo tiene el hombre. Resultado, ¿cómo es la producción primaria neta? En un ecosistema pudiéramos decir que es baja o media, pero en un agroecosistema es una producción primaria alta. Y si no es alta, ese agroecosistema desaparece, no funciona. Pues terminamos la exposición, jóvenes. Terminamos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, profe. Adelante. Usted había dicho que los agroecosistemas tradicionales son más productivos que aún los ecosistemas, agroecosistemas tecnificados, ¿no? No, no dije eso. Yo dije que algunos y que varios de esos ejemplos están en extinción, fue lo que dije. Perfecto. No, entonces, error mío. Sí, en general, la conclusión, ¿cuál es? Los agroecosistemas son más productivos que los ecosistemas naturales. Eso sí. ¿Y cómo se explica en general? Por los subsidios de energía. Esa es la conclusión. Y a final de cuentas, esa es la agricultura, ¿no? Por eso es posible que un país de 1.300 millones de habitantes como es China pueda ser alimentado 3 veces al día todo el año, ¿no? ¿Por qué? Por la alta productividad de los cultivos agrícolas de China. Y es el mismo reto que tiene la agricultura mexicana. ¿Cuál es el reto de la agricultura mexicana? ¿Cuál es el problema que hay que resolver? Darle de comer a 130 millones de mexicanos 3 veces al día. Ese es el reto de la agricultura. ¿Se imaginan ustedes cuánta productividad primaria neta se necesita? Altísima, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces nos vemos el viernes a las 4, ¿les parece? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Profesor, bien. Cuídense, hasta luego. Igual. Nos vemos. Profesor, ¿está ahí? ¿Me escucha?